esta noche, perdón, esta tarde, sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Y este día voy a compartir algo que el Señor compartió estando Él aquí en la tierra, que Él, todo el tiempo que Él estuvo en su ministerio, fue a anunciar el reino, ¿verdad? Él no tuvo un momento ocioso, Él todo el tiempo estuvo activo. Tomaba sus descansos, y esos descansos que Él tomaba era que subía al monte, y no era ni tanto porque iba a hablar con su padre. Cuando Él subía al monte, y no iba solo, sino que iba con sus discípulos, Él iba a hablar con el Padre. Y al mismo tiempo compartía con sus discípulos. Y ahí era donde Él les revelaba grandes cosas a ellos. Una cosa que yo puedo ver a través del tiempo que yo tengo en el Evangelio es de que el que está alejado va a saber menos que el que está cerca. El que está cerca va a oír grandes cosas de Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Yo le voy a invitar a que abramos las escrituras en en el Evangelio de Mateo, capítulo 13 y versículo 1. Yo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: en aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó mientras la gente se quedaba en la playa. El Señor salió de casa. Yo creo que nosotros también salimos de casa, ¿verdad? La casa es el hogar, la casa es el que lo cubre a uno, ahí es el aposento de uno, ahí es donde uno comparte con su familia, ahí es donde está la armonía familiar y todo, pero cada miembro de familia sale de casa. El padre va al trabajo, la mamá por lo regular, si es una familia en donde la mamá se dedica el 100% de su casa, se queda en casa, pero ahí mismo está ella preparando a los hijos porque van a ir a la escuela, y es una rutina familiar. En este caso, nuestro Señor Jesucristo ya no era de que lo tenían que atender en la casa como hijo, como niño, ya era una persona adulta y pues él también salía de casa, pero él iba ya en un compromiso superior a todo lo que es el mundo que se mueve humanamente sobre la tierra. Él sale de la casa, pero iba con un propósito de llevar un mensaje de salvación, un mensaje que era nuevo, aunque el pueblo de Dios siempre estaba informado de quién es Dios en la vida de aquel que le teme. ¿Sí o no? Dios se ha manifestado al hombre de diferentes formas y nunca el hombre ha estado solo. Dios siempre está ahí. La gran diferencia es de aquel que oye la voz de Dios
y aquel que camina únicamente a su manera de ser, como humano que es. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra, Él venía con un propósito, con un plan de redención, un plan de redimir al hombre caído. Y cuando el Señor empieza su ministerio, cada salida que Él hacía de su casa para afuera era para llevar el mensaje de salvación, para mostrar señales, para mostrar prodigios, levantar enfermos, resucitar muertos. ¿Y qué cosa no hizo nuestro Señor Jesucristo ya cuando Él estuvo en el ministerio que el Padre le dio? Y es lo mismo que Él nos transmite a nosotros. No con el mismo poder que Él tuvo, pero sí con el mismo mensaje. Pero lo curioso de esto, y es lo que a mí me llamó la atención, de que Él al salir y llegó a un lago. Aquí no dice qué lago, ¿verdad? Porque ustedes saben de que había diferentes lagos donde el Señor iba en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Pero ya el Señor ya era conocido, porque cuando Él llega ahí se juntó mucha gente. O sea, de que si nosotros nos damos cuenta, los campos ya están listos, porque Él mismo lo dijo, ¿verdad? De que ya los campos ya estaban listos, pero de que no habían obreros para la mies que está en esos campos. Pero en este caso, Él era el que estaba anunciando el plan de salvación para aquellos que lo oyen. Y al ver Él la gente que se reunió, Él se subió a una barca y se alejó un poco de la orilla y la gente se quedó en la playa. Y Él empieza a enseñar. Lo curioso es de que la enseñanza no iba como la recibe un discípulo. Veamos esto. El mensaje va para todo el mundo. Ahora había un propósito. Que por espíritu iban a entender a aquellos que el Señor les quería hablar. Esa era la razón por qué Él hablaba en parábolas. Y aquí vamos a ver eso. Dice el versículo 3. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Ahora veamos cuando habla de muchas cosas. ¿Qué no hablaría el Señor? Aquí lo dice con detalles, ¿verdad? Pero dice que hablaba de muchas cosas. Ahora, lo curioso es de que hablaba en parábolas y había que entenderle. Pero los que lo oían no podían entender a claridad, porque ni los mismos discípulos que estaban con Él entendían cómo hablaba el Señor. Y Él hablaba claro. Pero es aquí donde viene el entendido. Dice que el entendido entenderá, mas el necio quedará en su necedad. Entonces muchas veces el Señor, el propósito de hablar en parábola es de que aquel que está interesado de oír al maestro acude a averiguar qué me quiso decir, qué quiere decir el Señor, qué es lo que espera que yo entienda de Él. Porque tiene que haber un hambre de palabra, mi amado hermano. No es únicamente solo de oír un sermón y de qué se predicó, qué, oh no, estuvo bien fantástico el mensaje y qué entendió algo. No, pues no sé. Mucha gente así sale de la iglesia. Pero cuando uno se interesa de qué es lo que el Señor me quiso decir, uno lo averigua, mi amado hermano. Nosotros tenemos Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos va a interpretar qué es lo que el Señor quiere de nosotros, qué nos quiere decir a través de un mensaje. Y aquí viene la primera parábola. Les dijo, un sembrador salió a sembrar. Y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó porque la tierra no era muy honda. Pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. Eso es lo que vamos, hermanos. ¿Cómo el Señor habló? En esta parábola el Señor habla de la semilla que tira el sembrador. Y el sembrador, por excelencia, era Él. Y es Él. Porque Él sigue tirando la semilla. ¿Sí o no? El Señor no ha dejado de tirar la semilla. Únicamente de que Él no, físicamente no está aquí en la tierra. Pero la semilla aquí está. Él dejó aquí la semilla para sembrar. Ahora, Él usa sembradores. Ahora no es solo Él. Ahora usa todo aquel que quiere entrar a trabajar a su campo. Ahora, veamos esto. ¿Ustedes creen que todo esto es de hacerlo gratis? Como es la palabra común que se escucha entre nosotros, ¿verdad? Hacerlo sin paga. ¿Ustedes creen que el Señor manda a trabajar sin paga? ¿O que Él sí paga? Sí, paga y paga doble. Paga bueno. Y la paga de Él no es como la del mundo. Mi amado hermano, el problema aquí es, ¿y por qué? Es de que Él antes de irse le dijo a sus discípulos de que oraran para que el Señor enviara obreros a su mies. ¿Sí o no? Sí. Porque nadie quiere trabajar en sus campos. Porque aquí físicamente no hay pago. Aquí no se recibe un salario. Les aseguro de que si la iglesia tuviera un salario para llevar el mensaje, saldrían miles de mensajeros. Pero la iglesia no paga. El que paga es el que está ahí arriba, sentado en el trono de la majestad. Él es el que paga. Y Él no manda cheques mensuales no. Él tiene todo preparado para aquel obrero que trabaja en su mies. Porque Él dijo que con un vaso de agua que se le dé a uno de esos pequeños, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo estoy parafraseando, tiene su recompensa allá en el cielo, no aquí. Pero también aquí el Señor bendice. El Señor nunca abandona a aquellos que están en su campo. Nunca. Podrá haber tal vez alguna apretura, podrá haber
escasez en un momento, pero el Señor nunca va a abandonar a sus siervos, hermanos. Amén. Yes. Llegó un momento que el apóstol Pablo llegó a decir, yo sé vivir en la pobreza y en la riqueza. Yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. ¿Por qué? Porque él entendió el mensaje que el Señor le puso en sus manos y él lo llevó a cabalidad. Es el único que puede decir, o que pudo decir que había terminado la carrera y que ya solo estaba esperando el momento de su jubilación. Porque se jubiló y ahora está gozando allá donde el Señor lo tiene. Probablemente todavía está obrando. Porque ustedes creen de que el que partimos de aquí de la tierra y al ir a la presencia del Señor, allá también, hermanos, allá también hay, pero en diferente manera, en diferente forma de cómo nos movemos aquí en la tierra. Pero lo importante de aquí es de que hay tres medidas que se da en esta parábola: el que da el 100%, el que da el 60% y el 30%. Ninguno que salió a sembrar quedó en cero. La semilla brotó y dio su fruto 50, 60, perdón, 100, 60 y 30. Y así como la semilla da el fruto, también ese fruto crece. ¿Sí o no? No se queda en 30. De 30 sube a 60 y puede llegar a 100 o más. Porque hay un 100 por 1. ¿Verdad? Lo importante, mi amado hermano, es de que el Señor no únicamente se queda enseñándole a uno el beneficio que uno tiene aquí en la tierra, de uno estar en el campo de Él, sino el entendimiento que Él le viene a mostrar a uno a través de su Espíritu Santo, y cómo ese crecimiento va de aumento en aumento, porque el Espíritu que nos pusieron a nosotros no fue un espíritu limitado, sino que nos dio un espíritu que puede dar más de lo que nosotros podamos imaginarnos si nosotros nos entregamos verdaderamente a Él. El Señor no deja únicamente en que dio la enseñanza y ahí hay que averiguarlo por otros medios, sino que Él mismo da la explicación. Porque viene aquí enseguida y dice, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente por medio de parábolas? Ellos estaban interesados en saber por qué el Señor no iba directo, no iba a explicarlo como también a ellos los agarraba y les decía, vengan, yo les voy a explicar. Porque llegaba un momento que ellos le preguntaban, le insistían, y él decía, y ustedes tampoco entienden. Ustedes que están caminando conmigo se dan cuenta de las cosas que yo hago y que todo lo que yo hago es verdad. Y sin embargo todavía no han podido entender el maestro que está con ustedes. Porque ellos llegaron un momento a verlo como un humano semejante a ellos. En otros pasajes habla donde ellos dicen, oh, qué cosas, qué sabiduría, pero qué es lo que hace. Nadie lo puede hacer y todo. Ellos que entraban también en dudas. ¿Quién era el que ahí andaba con ellos? ¿A quién seguían ellos? Imagínense, mi amado hermano, ellos caminando con nuestro mismo Señor, nuestro mismo Dios, nuestro mismo Padre, y todavía no lo conocían. Ahora, ¿cómo estaremos nosotros? ¿Verdad? Esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, porque muchas veces nosotros caminamos y caminamos en ¿qué onda?
Muchos se decepcionan y dicen, no vale la pena, yo no veo nada aquí. Pero ¿has oído que Él va a venir? Sí, pero eso lo decía mi abuela, pero ya mi abuela ya no está aquí y Él tampoco, no lo veo. Porque nosotros tenemos el grave problema de que no somos pacientes. No somos pacientes y también no indagamos bien cuáles son las profundidades de nuestro Señor. Nuestro Señor no es cualquier cosa, hermanos. Amén. Es nuestro Dios. Hecho carne, nuestro Dios vino a habitar entre nosotros y los hombres de su tiempo no le conocieron, no le entendieron. Ahí mismo dice que si ellos hubieran sabido quién era Él, no lo matan. Pablo vino a hacer muchas aclaraciones que sus mismos discípulos que estuvieron con Él se convirtieron en apóstoles y nunca entendieron el maestro que tuvieron entre de ellos. Y aquí vienen ellos y le preguntan, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les contestó, ay hermanos, mire, sinceramente, aquí hay que poner todo el corazón. Aquí hay que poner todo el interés para entender a quién seguimos nosotros. Porque si no, nos vamos a quedar como los discípulos que están con Él en ese momento ahí. Porque vea esto. Dice, Jesús les contestó, a ustedes. En ese momento le dijo, a ustedes. Ahora nos lo viene a decir a nosotros, a ustedes. ¿Por qué sigue hablando, hermano? Amén. Yes. Él está aquí. Amén. ¿Quiénes creen de que Él está aquí? Amén. Aleluya. Mi hermano, sí. Entonces quiere decir que nos está hablando a nosotros. Jesús les contestó, a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Ay, hermano, eso no es digno de darle gloria a nuestro Señor. Amén. Aleluya. Ay, hermano, ¿por qué a nosotros? Porque nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí porque estamos interesados que Él nos explique, que Él nos hable. Él dice, a ustedes se les ha dado el derecho de saber del reino de los cielos. A ellos no, porque no están aquí. ¿Quién más está aquí? Interesado en lo que nosotros estamos aquí, hermanos, como locos, tal vez un poco chiflados. Somos nosotros los interesados, que Él nos hable, que Él nos diga, esto se trata aquí, estás pasando por momentos un poquito de angustia, no te alcanzó para la renta, vas a ver cómo le ajustas para que no te reclamen, y la letra del carro, y ahora ¿qué hago? No tengo para comer. Pero no te preocupes, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Yes. Es lo que pasa, que el pueblo nunca ha entendido Aleluya. los secretos del reino de los cielos. Pues al que tiene, se le dará más. Ay, hermano, eso es lo tremendo, porque Él no se limita. El que se limita es el que le oye. Es el que lo busca. Porque ya les dije, el que está cerca se le dará más. El que está lejano, lo que le llegue, ¿verdad? Pero aquí es a los que estamos, a nosotros nos habla el Señor. Pues el que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. El Señor es de justicia, mi amado hermano.
El Señor es de justicia y muchas veces hay aquellos que son un poco no entendibles y juzgan y dicen que para qué seguir a un Dios que ni se ve. Las promesas de Él no se ven. Hermanos, hay muchos que injustamente hablan mal de nuestro Señor porque no se les hace lo que ellos quieren. Pero aquí no se trata de que el Señor nos llene las bolsas de plata. No se trata de que el Señor nos tenga en lugares especiales y todo. No, aquí se trata de vivir la vida común. Amén. Lo que el Señor nos permite tener con agrado, con agradecimiento, Amén. buscando hacer el bien siempre, valorando lo que tenemos, ser llenos de misericordia, porque nuestro Dios es lleno de misericordia y Él nos llama a lo mismo, a que nosotros seamos misericordiosos, Amén. que atendamos cuando hay una necesidad, atendamos, no hacerle daño a nuestros semejantes. Asimismo nosotros estamos haciendo lo que el mundo no hace. Y así mismo el Señor viene y nos favorece y nos llena de gracia, nos llena de todo lo que Él tiene, los carismas que Él tiene, que ya el mundo, ya esa palabra ya lo manoseó tanto, pero los carismas de Dios, hermanos, se manifiestan en nosotros. Amén. Y al nosotros dar un buen testimonio, les aseguro de que nuestros semejantes nos van a ver con afecto, nos van a ver con gracia. Y eso es lo que llena el corazón, mi amado hermano, cuando viene alguien y le dice a uno, gracias, gracias por lo que usted puede hacer por mí. Hermanos, es ahí donde uno empieza a sentir el favor de Dios en uno, la gracia que uno lleva dentro de uno, que Él se lo da a uno, porque, mi hermano, de lo que somos nosotros, no hay nada bueno. El que dice que es bueno, porque es bueno delante de Dios, pues no es tanto. Porque la misma palabra dice que los hechos de la gente, por muy buenas que sean, sin Cristo son como trapos de inmundicia. Aunque sean buenas obras. Pero cuando uno lleva la imagen de Cristo Jesús, donde quiera que vaya, uno va reflejando lo que es el Señor aquí en la tierra todavía. Mientras que todavía haya tiempo de gracia, mi amado hermano, nosotros somos instrumentos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor no nos manda a que cacaraqueemos allá afuera. El Señor quiere que nuestra conducta sea buena delante de la gente. Y ahí vamos a ganar almas para Cristo. Amén. Entonces dice, el propósito de hablar en parábolas era porque el Señor les explica a ellos y luego dice, versículo 13 dice, porque eso les hablo por medio de parábolas. Por eso les hablo por medio de parábolas. Porque ellos miran, pero no ven. Escuchan, pero no oyen, ni entienden. Y ahora nosotros, hermanos, nosotros ya pudimos entender lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Amén. Podemos dar buen testimonio de que nuestro Señor sí nos habla. Amén. ¿Ah? Amén. Podemos sentir en nuestro corazón que el Señor Amén. nos habla. Porque Él mismo dijo que sus leyes las iba a escribir en nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Para qué? Para que entendiéramos. ¿Verdad? Aquel que le llega el mensaje y la rechaza,
está dentro de ese grupo de gente que oye la parábola, pero no la entiende. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Porque ven, pero no ven nada. O sea, tienen una vista natural, pero no ven el reino de los cielos. Oyen, pero no oyen la voz de Dios, porque no tienen el espíritu que el Señor ya puso en nosotros. Amén. Hermanos, esto les aseguro de que no es para que se levante de su asiento ahí, gloria a Dios, aleluya. No, muchos de emoción se levantan, pero no entienden el propósito, por qué la palabra llega a sus corazones. Pero sin embargo aquí el Señor nos habla a nosotros. Así en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo los sane. Por eso tienen tapados sus sentidos, por eso no pueden ver más allá de lo que pueden ver aquí terrenamente. Mi amado hermano, el que ve únicamente terreno, aquí se va a quedar. Y nosotros no estamos para quedarnos aquí en la tierra. Nosotros estamos esperando el regreso del Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha prometido venir por nosotros. Porque Él dijo, en la morada, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Iré pues a preparar lugar para ustedes. Volveré y los llevaré conmigo. Y donde yo esté, ahí estarán ustedes. Mi amado hermano, con esas promesas, nosotros tenemos que estar con una esperanza de todo el tiempo, no todos los días, todo el tiempo. Porque no sabemos el momento ni la hora en que Él ha de aparecer. Pero de que Él va a aparecer, va a aparecer. Ahora hay que ver el interés que tiene cada uno a que aparezca su Señor a su vida. Porque esto es individual. Aquí no es nada de que mi papá está buscando de Dios y yo espero que el día que Él lo levanten, yo me vaya con Él. No, hermano, esto es muy individual. Esto el Señor, por eso le puso Espíritu Santo a cada uno, porque a cada uno le va a llegar su momento. El Señor habla, el Señor advierte. Entonces vemos aquí, donde dice, pero dichosos ustedes porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Ay, hermano. ¿No le da gusto a eso, mi amado hermano? ¿Por qué era? ¿Por qué era de que ellos tenían ojos que ven y oídos que oyen? ¿Por qué? Porque en el momento en que ellos no entendían algo, acudían a Él y Él les explicaba. En los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, porque Él ya iba camino a la cruz, hubieron momentos de angustia de nuestro Señor, porque Él no se escapó de lo que se siente en carne, el llevar una carga bien pesada. La que Él llevó, hermano, ninguno de nosotros lo puede llevar. Él, antes de ir a la cruz, ustedes saben de que fue al Getsemaní. Ahí en el Getsemaní, Él fue a entregar su voluntad. Pero
No todos sus discípulos estuvieron con él en el momento que él habló con el Padre. Únicamente se llevó a 3. Los otros se quedaron abajo, en el valle, ahí se quedaron. Pero los que subieron con él les dijo, espérenme aquí, oren para que no caigan en tentación. Y él fue a la presencia del Padre. ¿Qué pasó? Dice que como 1 hora él estuvo orando. Cuando él volvió, los encontró durmiendo. Pero no los dejó así dormidos. Él los despertó y les dijo, no pudieron velar conmigo un momento. Los despertó y de ahí se volvió a ir. Y cuando él volvió, dice que los encontró y con los ojos embotados, o sea, estaban que no podían, no aguantaban. Pero sin embargo, él los estuvo despertando, mi amado hermano, que es lo que nos enseña ahí el Señor, de que nosotros podemos cavilar en un momento de nuestra vida. Podemos venir a un desmayo en nuestra vida. Podemos llegar en un momento en que no vemos nada y hay desespero, hay cansancio, hay adormecimiento, pero el Señor viene y nos advierte y nos habla por medio de su Espíritu Santo. No desmayéis, no desmayéis, está en vigilia en todo tiempo, que no sabéis el momento. Amén. Mi amado hermano, eso es lo importante que nosotros tenemos que ver, que el Señor no nos va a abandonar. Estamos en momentos tal vez de angustia en esta tierra, ahora que se está moviendo mucho aquí en esta nación, todas las cosas que se están moviendo, hay incertidumbre, hay temor, hay miedo, hay tanta cosa, mi amado hermano, ya las calles no están libres, ya nadie sabe si va a salir de su casa y va a volver o se queda en el camino. Hermano, no se sabe. Pero los que confían en Jehová, dice que tendrán nuevas fuerzas. Amén, aleluya. Caminarán y no desmayarán. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu Santo que nos está alertando, nos está alentando. Eso es lo importante que tiene el cristiano, mi amado hermano, que no es abandonado a la deriva. Amén, aleluya. Lo que estamos viviendo nosotros, hermanos, ¿cuántos no lo quisieron vivir? Nosotros estamos viviendo tiempos de gloria. Ya les dije, por medio, tal vez en medio de escasez, como sea, pero hubieron muchos que desearon vivir los tiempos que nosotros estamos viviendo. Amén. Así es. Porque Él aquí lo dice. Les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Hermanos, cuánta gente de la antigüedad, antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, anhelaban vivir los tiempos que empezaron a vivir en el tiempo que bajó nuestro Señor. Dios hecho carne caminó entre los hombres. La gente que ya se había ido esperando la promesa de nuestro Señor, quisieron verlo. Inclusive el profeta Daniel lo anunció y todo lo que él vivió. Y sin embargo nuestro Dios le dijo, Daniel, esto no es para tu tiempo, no lo vas a ver. Tú vas a ir al cementerio, vas a ir a descansar, ahí vas a esperar a que te levante para recibir tu heredad. Esto no es para, tú solo escríbelo y además de eso cierra el libro. Esto se va a divulgar en los finales de los tiempos. Tú confórmate con lo que estás viviendo. El profeta Daniel, mi amado hermano, con toda la revelación que él trajo a la tierra, él quiso verlo y no lo vio. Ahora nosotros lo vemos y muchas veces lo despreciamos. Muchas veces no le damos el valor que nosotros ahora estamos viviendo. Gente que anheló vivirlo. Y nosotros muchas veces no bien, gracias.
Entonces aquí viene el Señor ya. Porque hermanos, lo que querían saber es de qué se trataba la parábola que Él les había hablado. Pero antes el Señor les dio la enseñanza de su vida. Yo no sé si usted lo ha ido entendiendo, pero yo lo entiendo bien claro. Sí, amén. Porque ahora dice, escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Aquí nos vamos a identificar nosotros en algo. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Esa es la primera enseñanza. ¿En dónde cayó la semilla, hermano? ¿La que cayó en el camino o cayó en nuestro corazón? Es lo que nosotros tenemos que ver. Porque muchas veces el mensaje llega, la gente llega, se está por un tiempo, pero al final llega el enemigo, le mete cosas a la mente, no entiende, porque esa semilla no entró a su corazón, sino que cayó en el camino. Y en el camino, mi amado hermano, así como cae, así se queda. Pero ahora es donde nosotros tenemos que ver. Nosotros nos podemos identificar ahí. Si esa semilla que recibimos nosotros está todavía en la mente o ya llegó al corazón. Porque muchos entienden la palabra. Y ahí está. Pero hay algo semejante a eso. Porque todo el mundo oye la palabra. A todo el mundo le llega el mensaje. Unos de entrada de una vez, no gracias. Se les da un tratado, lo reciben y delante de uno lo tiran. Y ya ponen también cosas que humanamente viene, inmediatamente dice, bueno, y usted quiere gente en su iglesia porque usted quiere más dinero. Rápido hablo, en una ocasión yo le di el tratado a alguien y me dijo, mire, me dijo, usted me está dando el tratado y también el mensaje va también con esperando diezmos. Yo le digo, perdón, eso del diezmo es cuestión suya, no es cuestión mía. Yo lo que le estoy dando es el tratado. ¿Verdad? Uno en el camino, cuando uno está dando tratados, hermanos, uno recibe muy buenos elogios. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. O sea que sí llegó a su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución y fallan. Este es el que llegó entre pedregales y las mismas piedras ahogaron la semilla. Se entendió el mensaje, allí estuvieron, pero no echó raíz. Así mismo, hermanos. Nosotros vamos ahí en esas enseñanzas que el Señor le está dando, eso se va reflejando dentro de uno, al menos yo lo voy sintiendo. ¿Saben por qué? Porque hay momentos en que uno dice, ¿qué semilla caería en mí? Es la misma, pero ¿cómo estaría yo? ¿O cómo estaré? ¿Verdad? Porque uno es variable. Mi amado hermano, algo que nosotros tenemos que ver es que nosotros estamos hechos de una manera en que yo puedo estar pensando de una forma diferente a como pueda yo pensar el siguiente día o en el mismo momento, pero más adelante. Yo puedo cambiar de un momento a otro mi manera de pensar.
Porque ya entra el raciocinio de uno, ¿verdad? Ya por más si yo me relaciono en diferentes formas dentro de la misma fe. Porque uno tiene amistades en todo lugar, hermano. Donde uno camina, porque uno es sociable, aunque hay muchos que no son muchos, ¿verdad? Pero uno se relaciona con la gente. Y dentro de la fe hay mucho. Inclusive dentro de la misma congregación. Y cuando uno entabla charla y todo eso, y más que todo, hermanos, dentro de la misma congregación, ahí surgen muchos teólogos. Muchos saben todo. Y empiezan a querer interpretar su evangelio y le enseñan más que todo a aquellos que apenas empiezan. Y esa gente empieza así, que el murmullo. Empiezan los murmullos, hermanos, y por último, ¿qué pasa? No, pues yo creo que aquí mejor no. Muchas veces el mensaje llega bien sano de afuera y dentro de la congregación lo echan a perder. Está el famoso comentario de que mi esposa lo platica también, del famoso Gandhi. Gandhi oyó de nuestro Señor Jesucristo, no dentro de una iglesia. Él lo oyó afuera. Y él dijo, yo quiero conocer a ese Jesús, yo lo quiero sentir, yo lo siento en mi corazón, quiero saber quién es Él. Él vivía allá en Inglaterra, era donde él estaba. Y se acercó a una iglesia, a una congregación, y cuando él llegó, lo vieron con indiferencia. Y hasta lo criticaron. Y le dijeron de que él no pertenecía ahí. Y lo sacaron. Y él dijo, y esto es Jesucristo. Estos son los cristianos. Se fue todo desmoralizado. La información que él llevaba de nuestro Señor Jesucristo se desvaneció en ese momento que tuvo el encuentro supuestamente con hijos de Dios. Y de ahí se fue para la India. Y allá fue a resultar el ser que lo conoció todo el mundo. Se volvió famoso, pero sin Cristo en su corazón. ¿De qué le sirvió a él? ¿De qué le sirvió ser un pacifista? ¿De qué le sirvió ganarse el mundo entero si perdió su alma? ¿Todo por qué? Por una mala información. Mi amado hermano, el Señor nos ha llamado para dar vida. Así es. No para dar muerte. A eso lo convirtieron a Satanás, que cayó como un rayo del cielo. Porque Satanás no era Satanás tampoco. Pero a él también le envenenaron el corazón. Porque hay otras potestades más fuertes que el mismo Satanás. Hermanos, este es un compromiso delante de Dios. Nosotros podemos ver que el Señor nos habla y nos ama y el Señor nos llena, porque a mí me llena el Señor. Amén. Pero también es un compromiso delante de Él. Porque nosotros, la misma palabra dice que somos cartas abiertas para el mundo. Nuestro Señor no fue ocultado ante nadie, Él se hizo visible ante todos los ojos humanos. Los que le siguieron, sus apóstoles, sus siervos, dieron la vida por la causa y ninguno fue encubierto. Todos fueron cartas abiertas por llevar el evangelio de Cristo Jesús. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor nos habla a través de esta parábola. Luego sigue.
La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Hermanos, si nosotros nos estancamos, no es por causa de Dios, sino dónde están nuestros intereses. El Señor no oculta absolutamente nada, hermanos. Ahí es donde nosotros tenemos que ver nuestra naturaleza, cómo está delante de Dios, cómo recibimos el mensaje, cómo son los frutos que damos. Y la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, no es un mensaje golpeador, hermanos, únicamente que nos viene y nos trae a una reflexión. A una reflexión. ¿Por qué? Porque el Señor está interesado que ninguno se pierda. Que todos vengan al arrepentimiento. Porque dentro de nosotros, aquí dentro de la casa de Dios, podemos irnos desviando también. Pero Él nos habla. A tiempo nos habla. Ven, hijo, yo te estoy hablando. Entiende la parábola, hijo. ¿Dónde están tus intereses? Porque esa es de que ya va llegando el más entendido, ¿verdad? Ahora, donde ya está el 100, hermanos, es aquí. Y espero que es ahí donde nosotros nos identifiquemos. Porque dice, pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. Ahí está la cosa. Ahora, hermanos, esa es la cosa. Aquí no nos están pidiendo perfección. No nos están pidiendo tienes que llegar para ser acepto. No. De ninguna manera. Aquí no nos están diciendo, es que este llegó hasta 100, así que si no llegas a 100, no sos acepto. No, aquí nada, aquí 100, 60, 30, todos cayó la semilla en buena tierra. Si somos buena tierra, no importa que estemos en 30, mi amado hermano. No importa. Ahora sí, les digo, de que los de 30, los de 60, los de 100, tienen que dar fruto. Si son de Dios, tienen que dar fruto. Y buen fruto. No se está exigiendo absolutamente nada, únicamente de creer y de hacer. Eso ya depende del crecimiento, la da el Señor, no la damos nosotros. Lo que Él nos pide es nuestra voluntad. El resto, Él se encarga de todo. Porque a medida de que uno se dé, hermano, ay, hermano, yo les aseguro de que el Señor no abandona a sus hijos. No es necesario llegar a mucho, sino que lo importante es de que las palabras que el Señor dio es para que veamos el amor que el Señor nos tiene y que el Señor no nos va a abandonar nunca, nunca, hasta que Él vuelva. Incline su rostro, mi amado hermano. Vamos a orar.
El Señor habla que el Señor nos compara también como una perla de mucho valor. Es otra parábola. El Señor nos considera como una perla de mucho valor, para que Él no perdiera esa perla. Él compró el campo y la perla la dejó ahí en el campo, la dejó escondidita y la compró porque Él se iba a ir. Y eso es lo que representa nuestra vida, mi amado hermano, esa perla de mucho valor. El campo ya está comprado, el campo es de Él. O sea, Él va a venir a tomar posesión de la tierra cuando Él vuelva. Pero antes de que Él tome de posesión de lo que es de Él, de su propiedad, Él va a llevarse su perla. Él no va a dejar esa perla antes de que Él tome su terreno. Y esperemos que nosotros estemos dentro de esa perla, mi amado hermano. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, damos gracias esta tarde, Padre, porque nos estás hablando, Señor, y nosotros lo recibimos. Yo te ruego que nos guardes, Padre. Guárdanos de toda cosa mala, Señor. Padre, aquellos que han de oír este mensaje, que no lo desaprovechen, Señor. Probablemente no es un mensaje en donde haya mucha elocuencia, Padre, pero sí es un mensaje tuyo, Señor. Y va a dar el fruto según el terreno, Padre. Bendícelo, Señor. Bendice a aquellos que han de oír ese mensaje. Bendícenos a nosotros igual, Padre. Llévanos con bien a nuestro hogar, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios dice, Amén.